¿qué es lo que realmente impulsa a Rusia a invertir miles de millones en la modernización del viejo crucero Admiral Nakhimov? ¿Se trata simplemente de un capricho del Kremlin o es un movimiento estratégico calculado en un tablero geopolítico lleno de tensiones? Mientras tanto, el mundo se pregunta, ¿cómo un coloso de más de 250 metros de largo puede cambiar las reglas del juego en los mares del norte? Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este video con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En el astillero Sevmash, ubicado en Severodvinsk, ha comenzado un proceso de renovación del crucero de misiles nucleares Admiral Nakhimov. Expertos sostienen que, tras esta modernización, el buque será capaz de llevar a bordo hasta 80 misiles, convirtiéndose así en el más poderoso de la flota marítima rusa. Este crucero, que pertenece al proyecto 1142M, ha iniciado ya las pruebas en el astillero después de un extenso periodo de reparación y actualización. Esto sugiere que la Armada rusa pronto contará con un formidable barco de guerra, con capacidad de operar indefinidamente en el mar. La reintroducción del Admiral Nakhimov al agua después de 3 décadas de inactividad no fue solo un evento, sino un mensaje claro. En una era donde las dinámicas de poder han cambiado drásticamente, este regreso es un recordatorio de que algunas estrategias y tecnologías del pasado aún tienen un peso considerable en el presente. Algunos podrían ver este regreso como un capricho caro, mientras que otros se preguntan, ¿por qué Rusia, ante las sanciones y la presión internacional, decide reinvertir en un buque de guerra que ha pasado tanto tiempo en reparación? La respuesta es sencilla. En este cuerpo de acero reside no solo una estrategia militar, sino una psicología del miedo. No es solo el ruido de los motores lo que se siente, sino un respeto silencioso que infunde temor. En su momento, la Unión Soviética comprendió que no podía competir directamente con la potencia de los grupos de portaaviones estadounidenses. En lugar de intentar alcanzarlos, decidieron cambiar las reglas del juego, convirtiendo un solo crucero en una amenaza que podría desestabilizar todo un sistema. El Admiral Nakhimov fue concebido precisamente para eso, para eliminar portaaviones. Si es necesario, no solo uno, sino varios, con la flota completa. Décadas han pasado y el mundo ha cambiado. La guerra ahora se libra de formas híbridas, digitales y sin piloto, pero el respeto por el poder del acero sigue siendo el mismo. A diferencia de los ruidos en redes sociales, este gigante azul simplemente está allí, observando. De los 4 cruceros de tipo Kirov que fueron construidos, solo quedan 2 en operación. Uno de ellos es el Petr Veliki y el otro el Admiral Nakhimov, que durante mucho tiempo permaneció en un estado de hibernación. Lo que antes era objeto de burlas y memes se ha transformado en un regreso triunfal, no como un museo flotante, sino como una pesadilla renovada de las profundidades. La reparación, que podría describirse como monumental, tomó casi 30 años. Cada componente fue revisado meticulosamente. Desde los reactores nucleares hasta las estaciones de radar, todo fue actualizado. Las antiguas plataformas de lanzamiento fueron reemplazadas por un nuevo sistema nervioso que no solo lanza misiles, sino que también decide cuándo y contra quién disparar, casi sin intervención humana. Ahora, a bordo, hay 176 lanzadores verticales, lo que convierte al Admiral Nakhimov en una especie de pequeño cosmódromo en alta mar. Cada lanzador es capaz de alojar diversos tipos de misiles rusos, desde los de crucero Kalibr hasta los hipersónicos Zircon, que vuelan a tal velocidad que los radares de la OTAN apenas tienen tiempo de reaccionar. Este impresionante buque, que pesa cerca de 28.000 toneladas, cuenta con 2 reactores nucleares, lo que le otorga la capacidad de navegar durante meses sin necesidad de repostar. No se trata de un simple crucero, es una flota en sí misma. Sin embargo, la verdadera fuerza del Nakhimov radica en el efecto que causa simplemente al ser detectado. No necesita disparar para vencer. Su sola presencia en los radares puede alterar las estrategias de las agrupaciones de la OTAN. En el momento en que este titán aparece en el mar de Barents, es probable que en el Pentágono y en Bruselas comiencen a revisar sus planes. Esta influencia es invaluable y no puede comprarse, solo puede construirse y restaurarse, como lo ha hecho Moscú. Pero,
¿Qué cambios han ocurrido realmente dentro de este enorme buque más allá de su apariencia exterior y de los nuevos botones? En primer lugar, se ha renovado completamente su sistema de armamento. Antes contaba con 20 misiles P-700 Granite, cada uno del tamaño de un autobús y con un peso equivalente al de un camión. Ahora, esas 20 plataformas han sido reemplazadas por 176 lanzadores verticales. La diferencia no es solo numérica, es una cuestión de flexibilidad. Este crucero puede ahora lanzar misiles Caliber contra objetivos terrestres, disparar Zircons contra barcos y derribar drones, todo en una sola salva. En segundo lugar, su sistema de defensa ha sido modernizado. Las antiguas tecnologías ya no son suficientes, así que el Nakhimov cuenta con un sistema de defensa aérea escalonado que incluye nuevos radares y un sistema de gestión digital que no solo responde, sino que anticipa amenazas. A esto se le suma la capacidad de realizar guerra electrónica, lo que le permite cegar misiles y drones antes de que se acerquen. La defensa antisubmarina ha recibido también una actualización significativa. Mientras que la OTAN suele confiar en submarinos silenciosos, el Nakhimov ahora dispone de un sistema completo de caza que incluye bombas de profundidad, torpedos y misiles que pueden eliminar amenazas submarinas antes de que emerjan a la superficie. Por último, el control del buque ha evolucionado radicalmente. Antes, todo dependía de un operador que se concentraba en las pantallas verdes. Ahora, el sistema de gestión de combate actúa como un cerebro que interconecta a todos los sensores, armamento y reacciones del equipo. Este cerebro es capaz de pensar, analizar y priorizar amenazas, emitiendo órdenes más rápido de lo que un operador puede reaccionar por el miedo. Con un equipo de 700 personas, el Admiral Nakhimov no es un barco de lujo, es una fábrica de guerra donde la distracción no tiene cabida. El futuro es claro, hacia adelante. No obstante, los escépticos aún cuestionan la necesidad de buques de esta magnitud, argumentando que los drones son el futuro de la guerra. Sin embargo, la presencia de un solo gigante puede eclipsar a 10 más pequeños, elevando la complejidad del conflicto a un nuevo nivel. La guerra no solo se mide en ataques, sino también en la capacidad de engañar, influir y obligar a los adversarios a reconsiderar sus estrategias. Así, mientras el Nakhimov surca las heladas aguas del norte, en el Pentágono no pueden evitar reevaluar sus planes. La política, los presupuestos y la logística se ven amenazados. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque el Admiral Nakhimov ya no es solo un barco con misiles, simboliza un cambio en la dinámica de poder global. ¿Es el almirante Nakhimov un dinosaurio de la Guerra Fría o un coloso que redefine las reglas del juego en el mar? ¿Puede un solo barco cambiar la dinámica de una flota entera y hacer que los almirantes de la OTAN se replanteen sus estrategias? ¿Estamos realmente presenciando el regreso de la era de los grandes buques de guerra en un mundo dominado por drones y tecnología avanzada? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el impacto monumental que tiene el almirante Nakhimov en las aguas contemporáneas. Este crucero no ha disparado un solo tiro, pero su mera presencia ya ha alterado el equilibrio en alta mar. Imagina un enorme barco que emerge de la niebla, capaz de cambiar la situación en un área marítima completa. En este contexto, la flota del norte de la OTAN ya no puede operar como lo hacía antes. Cada movimiento es ahora un cálculo, una reflexión sobre la posibilidad de que, en cualquier momento, el almirante Nakhimov pueda aparecer en el horizonte, desafiando las convenciones establecidas. Este símbolo de poder naval es un recordatorio silencioso de que, a pesar de la modernización con drones y ataques cibernéticos, los buques de guerra aún son cruciales en la estrategia militar. El simbolismo detrás del almirante Nakhimov es profundo. En un mundo donde predominan las embarcaciones ligeras y rápidas, Rusia ha decidido volver a lo fundamental: buques de guerra pesados y casi indestructibles. Es como si el Kremlin dijera: podéis ser ágiles, pero nosotros somos los que cimentamos el poder en el mar. Es un choque entre dos filosofías, la de un programador que resuelve problemas con algoritmos y la de un carpintero que crea muebles de madera que perduran a lo largo del tiempo. Mientras que un código puede volverse obsoleto, un barco como el Nakhimov es un legado. Creado en una era en la que los buques de guerra se medían en kilotoneladas y cada uno tenía un nombre que evocaba una historia, el regreso del almirante Nakhimov es un eco de esa tradición. Sin embargo, no se trata de nostalgia por el pasado,
sino de un cálculo frío y estratégico. A pesar de 3 décadas desde la caída de la Unión Soviética, el metal no se ha desvanecido, ha sido renovado y resurgido en forma de un coloso de 28.000 toneladas. En un mundo donde los grandes cruceros y destructores ya no dominan los mares, el almirante Nakhimov se presenta como un ancla en medio de la tempestad. En lugar de los constantes ensayos y la búsqueda de nuevas combinaciones tácticas, su presencia fija el escenario y cambia la geometría del juego. Cada movimiento de los adversarios se realiza con un cuidado extremo, pues saben que un movimiento en falso podría tener graves repercusiones. Mientras los analistas occidentales se preocupan por los costos de mantenimiento del Nakhimov, se olvidan de una verdad elemental. Estos buques tienen una vida útil que se mide en décadas, mientras que los drones y las tecnologías más recientes son efímeros. Este crucero no es solo un medio de destrucción, sino un instrumento de disuasión masiva. Incluso si nunca dispara un misil, su presencia ya ha cumplido su función al forzar a otros a reconsiderar sus estrategias. Imagina que en el Ártico, donde las tensiones geopolíticas están en aumento, el almirante Nakhimov aparece no como un guerrero listo para la batalla, sino como una declaración silenciosa de «estamos aquí». De repente, las estrategias previamente trazadas se detienen, y los planificadores deben comenzar a dibujar nuevas rutas. De manera similar, en el Pacífico, donde Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia realizan ejercicios militares conjuntos, el simple hecho de que este crucero esté presente en las cercanías provoca un cambio de paradigma. Su aparición no solo es un marcador, sino una nueva variable que no puede ser ignorada. Esta es la esencia del simbolismo en la guerra moderna. Opera sin disparos, influye antes de que comience un conflicto y obliga al adversario a pensar 2 veces antes de mover sus piezas. El almirante Nakhimov, con su imponente estatura, se convierte en un símbolo temido y discutido en los círculos estratégicos. Su mera existencia ya es un golpe a la seguridad de quienes se atreven a desafiarlo. A medida que avanza la narrativa, la pregunta crucial que surge es: ¿está el almirante Nakhimov realmente preparado para la guerra del siglo XXI? A pesar de su monumentalidad, este buque ya no es un monolito. Ha sido transformado en una estructura modular, con armamento que no es una simple amenaza, sino una biblioteca de soluciones flexibles. Está diseñado para actuar contra submarinos, embarcaciones, objetivos en tierra y aeródromos. Su versatilidad lo convierte en un núcleo de un grupo de ataque o en una sombrilla protectora. Si surgiera un conflicto en el norte, el almirante Nakhimov sería el primero en ser desplegado, no para disparar, sino para hacer presencia, para que todos comprendan que las negociaciones ya no se llevarán a cabo en un nivel de palabras, sino en una nueva dimensión de trayectorias y distancias. En caso de que la situación se torne violenta, no habrá tiempo para titubeos. Las armas del Nakhimov estarán listas para volar antes de que un reportero tenga la oportunidad de encender su micrófono. Este buque no solo es un portador de poder de fuego, sino que también está diseñado para tomar decisiones rápidamente. Con su electrónica avanzada y sistemas de orientación de última generación, el Nakhimov está preparado para actuar sin demora. La guerra no se trata simplemente de misiles y tecnología, también se trata de la percepción que los enemigos tienen de ti. Y aquí, el almirante Nakhimov gana incluso antes de salir de su puerto. Es un símbolo del poder navales contemporáneos. Su presencia genera temor y respeto, lo que lo convierte en un actor significativo en el tablero global. ¿Es el almirante Nakhimov la clave para entender la nueva era de la guerra moderna? ¿Puede un solo crucero cambiar el curso de un conflicto sin disparar un solo tiro? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para demostrar que su poder naval sigue vivo? El almirante Nakhimov representa un enigma en la estrategia militar contemporánea. Su presencia no es solo un símbolo, es un mensaje potente. El enemigo debe saber que el ataque es posible incluso antes de que comience la batalla. Este es el verdadero poder que encarna Nakhimov, un poder que trasciende la mera confrontación armada. La paradoja de la guerra moderna radica en que el golpe más devastador es a menudo aquel que nunca se lanza. La efectividad de una estrategia se mide no solo por la fuerza del ataque, sino por su capacidad para alterar el comportamiento del adversario. Cuando se habla de Nakhimov, se alude a un crucero capaz de generar una atmósfera de incertidumbre y precaución en el enemigo. La mera posibilidad de un ataque
puede obligar a adversarios poderosos a adoptar una postura defensiva, lo que transforma el escenario de combate en un campo de cautela y no de agresión. Sin embargo, surge una pregunta crítica que resuena tanto en Washington como en Bruselas. ¿Cuántos de estos cruceros puede realmente desplegar Rusia? La respuesta, aunque inquietante, es clara. No muchos. Quizás uno, tal vez dos. Pero en el juego de las estrategias militares, a veces basta con que exista una sola pieza en el tablero para marcar la diferencia. A veces, para no perder, lo que se necesita es demostrar que se puede ganar. No es necesario atacar. La simple insinuación de un posible golpe puede ser suficiente para hacer que el enemigo actúe con cautela. Esto, en esencia, cambia el rumbo de la contienda. Ya no estamos hablando de un ataque, sino de defensa. La esencia de Nakhimov no es la guerra en sí misma, sino la prevención de esta. No se trata de gritar y hacer ruido, sino de generar un silencio que invite a la reflexión. No es un barco diseñado para el conflicto abierto, es un símbolo de la posibilidad de un conflicto que se cierne en el aire. Mientras Nakhimov permanezca en la flota, mientras sus reactores calienten las aguas y sus silos estén listos para abrirse, nadie podrá afirmar que Rusia ha abandonado los mares. En el horizonte, la sombra de este imponente crucero continuará proyectándose, pesada, amenazante y muy, muy viva. A pesar de que hay quienes desestiman su relevancia, quienes minimizan el costo de mantenerlo en activo, o quienes se burlan de su antigüedad cuando en la pantalla del radar aparezca su señal y el oficial de guardia pronuncie las palabras «ese es él», el humor se desvanecerá instantáneamente, porque buques de esta magnitud no envejecen, simplemente esperan su momento, y cuando ese momento llegue, las agujas del tiempo se girarán, no hacia el futuro, sino hacia aquellos que rieron primero,